y estamos estudiando la epístola de Santiago. Estamos por entrar al capítulo 2 y la manera como hemos seccionado esta carta, estaríamos entrando al tercer capítulo de nuestros lemas, con el título que este es un primer discurso. Es un primer discurso que Jacobo presenta a la iglesia hablando acerca de la fe y nuestra conducta. La primera parte va a cubrir desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Ahí vamos a tratar tres temas: la fe, el favoritismo y la ley. El siervo de Dios Jacobo en este discurso desarrolla esos tres temas en esta primera parte. Como les digo, será del versículo 1 hasta el versículo 13. Iremos conforme el tiempo nos lo permita, así iremos avanzando. En esta mañana nos corresponde iniciar por el versículo 1, capítulo 2, versículo 1, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Ahí en la pantalla ustedes tienen nuestra traducción. Esa es la manera como fluye en el original, en el griego. Claro que es más elocuente cuando lo leemos en nuestra traducción 909, porque dice: hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor Jesucristo glorioso en acepción de personas. Sin embargo, en el original lo leemos de esta manera: hermanos míos, no tengan en acepción de personas la fe de nuestro glorioso Señor Jesucristo. El mensaje es el mismo, simplemente es el orden de las palabras que tenemos a nuestra consideración, y es así como estaremos con la ayuda de Dios desarrollando este tema. Jacobo censura en este primer versículo los actos de favoritismo. A menudo tratamos a una persona bien vestida y de aspecto imponente mejor de lo que tratamos a alguien que da la impresión de ser pobre. Actuamos así porque preferimos identificarnos con las personas que han tenido éxito y no con quienes han tenido un aparente fracaso. Entonces esto apela a nuestra psicología, hermanos. ¿Por qué es que somos inclinados a ir a saludar a aquella persona que parece triunfadora, exitosa, bien vestida, manejando un buen vehículo, que tiene algunas posesiones, que ha alcanzado a encumbrarse en la sociedad que nos rodea? Porque subconscientemente todavía damos cavidad a esa necesidad de sentirnos relacionados, identificados con aquellos que tienen quizás lo que no tenemos. O quizás usted tiene lo mismo y se identifica con esa persona por la apariencia. Aquí no estamos hablando de identificarnos con alguien por su carácter moral, por su manera de pensar, su manera de actuar, sino estamos hablando de la apariencia. Simplemente al ver a una persona, nosotros la aceptamos o la rechazamos. ¿Okay? Y de esto va a tratar Jacobo, que no tengamos nosotros nuestra convicción, nuestra fe del Señor Jesús en acepción de personas. Eso no es la vida del creyente, ni a eso venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia a rendirle culto a Jesucristo el glorioso, no a hacer acepción de personas o distinción entre uno y otro. Jacobo inicia esta nueva sección con una introducción homilética acostumbrada. Hermanos míos, dice él. De una manera muy personal, muy cariñosa, se dirige a toda la iglesia.
Ese es el uso común que él presentaba y que la iglesia primitiva manejaba. Aún en el judaísmo este era el saludo típico de una carta. Con la palabra hermanos, Jacobo se refiere a los creyentes en la fe del glorioso Jesucristo. Como es habitual de Jacobo, esta introducción va seguida de un imperativo. Después de un pequeño saludo, una introducción, siempre Jacobo presenta un imperativo, pero aquí en una forma negativa. ¿Y cuál es el imperativo, la orden negativa? No tengan en acepción de personas. Por eso es que este orden es mejor de acuerdo a la gramática griega. Sí, no practiquemos la acepción de personas, porque esto choca, hay un conflicto con nuestra fe que hemos depositado en el Señor Jesucristo, el cual es glorioso. Nuestra fe no es gloriosa, sino sobre quien hemos depositado nuestra fe, Él es el glorioso. Y vamos a ver a qué se refiere aquí el siervo de Dios, Jacobo. La expresión acepción de persona es un modismo que explica la conducta cuando uno hace distinciones injustas entre las personas, tratando a una persona mejor que a otra. Esto es mostrar favoritismo, ser parcial, o sea, nos inclinamos a un lado, no somos imparciales, damos su lugar más a unos que a otro. Y el tema es por la apariencia, por lo que parece que la persona es. Entonces, no estamos hablando de su moralidad ni nada de cosa de peso. Es practicar la parcialidad o ser parcial. Y a esto el siervo de Dios Jacobo quiere que nosotros tengamos mucho cuidado. Más adelante en el versículo 9 Jacobo dice: pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Aquí estamos hablando que esto es delicado porque eso es un pecado y lo vamos a ver más adelante. En Lucas 20:21 observamos el modismo en la forma original, porque ese es un modismo. Acepción de personas era un modismo, porque no hay una traducción exacta. Tiene que ver mucho con la postura de su rostro, como la manera como mira a alguien. Por ejemplo, si usted organizó una fiesta en casa y llega un invitado especial, alguien que usted invitó, y aparece por la puerta ese invitado, ¿cuál es la reacción en su rostro que se alcanza a ver? Cuando llegó un amigo entrañable que llegó a esa fiesta que usted hizo, ¿cuál es su reacción en su rostro? ¿Verdad? Alegría, se nota. Llegó ya, ¿verdad? Dice, hablamos con el rostro, sí. ¿Y qué pasa si llega una persona que usted no invitó, pero pues alguien lo invitó, no usted, y no lo esperaba usted ver ahí, ni lo quería ver ahí en esa reunión? ¿Verdad? Esta expresión en el rostro, esto es lo que significa esta palabra lambano prosopón, en referencia a mirar fijamente el semblante o la apariencia que cambió de una persona. Sí. Es como detectamos que está usted haciendo diferencia entre una persona y otra por su reacción en su rostro. No dijo nada, pero se notó. Esta expresión, este cambio de semblante, de apariencia, demuestra, refleja acepción de persona. Entonces este era el modismo, que, es que cambió su rostro. Y ya con eso entendían que algo no le pareció, que algo no estuvo de acuerdo, ¿sí? Entonces, esta es la expresión que tenemos, y por eso a veces es tan difícil traducir estos idiomas antiguos como el hebreo o el griego, idiomas modernos, bien estructurados o mejor estructurados como el español el día de hoy, porque ahora tenemos una palabra, decimos favoritismo, decimos parcialidad. Pero en la antigüedad solo había estos modismos. Eso es lo que quiere decir esta palabra, y la tenemos ahí en Lucas 20:21.
en referencia a que el rostro cambia. Dice, y le preguntaron, diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. O sea, el Señor Jesucristo no hacía acepción de persona, le predicaba igual a una persona bien vestida como a una persona pobre, a una persona que pudiera ser un rabino, que pudiera ser como Nicodemo, un anciano de Israel que debería conocer la ley. Y él simplemente no cambiaba su rostro, simplemente le decía, ¿sabes qué? Tú deberías de saber esto porque eres un anciano, un maestro de la ley. Pero su rostro no cambiaba, o sea, no hacía diferencia el Señor, no tenía ese favoritismo ni hacía esa diferencia. Craig Blomberg dice que el favoritismo es una palabra que describe la parcialidad, o sea, inclinarnos a un lado o al otro. Literalmente significa recibir a alguien por su apariencia. Esto es muy diferente de cuando hacemos diferencia entre una persona y otra por su carácter moral, por su investidura, porque ¿quién es esa persona? Aquí estamos censurando la parcialidad, el favoritismo solo por la apariencia exterior. ¿Sí? Es muy probable que se trate entonces de una expresión que viene semética o del semitismo de la antigüedad de los judíos, y describe esta esencia de juzgar según las apariencias externas. La verdadera fe no tiene cavidad para los prejuicios, y es otra palabra que vamos a ver, porque es posible que entre la iglesia no hagamos esto cuando llega una visita. Si una visita llega bien vestida, creo que la atendemos igual que si llega una visita mal vestida. Una persona que se bañó y una persona que no se aseó, pues la vamos a recibir igual, le vamos a dar un lugar. Yo creo que lo hacemos así, no tenemos ese favoritismo, pero vamos a entrar más en profundidad cuando lleguemos a los prejuicios, que ahí parece que sí, en ocasiones fallamos, más frecuente que en el favoritismo por el juzgar las apariencias externas, y llegaremos ahí. El mandato clave es igualmente claro: no mostrar favoritismo. Dios no muestra favoritismo en ninguno de sus actos. Así dice Romanos 2:11, porque no hay acepción de personas para con Dios, ¿no? Él no hace diferencia entre la apariencia de una persona y otra. Él no te recibe porque tú puedes caminar con tus dos pies y rechaza al que está cojo o viene en una silla de ruedas. No recibe al que es rico y rechaza al pobre, o no recibe al pobre y rechaza al rico. No, Él no hace acepción de personas en el exterior, pero Dios no recibe igual al justificado, al regenerado, a su hijo y al que no lo tiene en su noticia. Dice la Escritura que Dios no oye a los pecadores, pero se deleita en escuchar las oraciones de sus hijos. Entonces, veamos que es una cosa y otra para no confundirnos, porque a veces nos confundimos, y les voy a presentar un ejemplo en el que en muchas ocasiones algunos de nosotros nos confundimos y creemos que estamos haciendo acepción de persona cuando no es así. Y vamos a llegar allá. El mandato es bastante claro, es ser imparcial, sabiendo que el Señor de ellos y nuestro que está en los cielos no hace acepción de personas. Por lo tanto, los cristianos no deben discriminar, y es otra palabra, prejuicios y discriminación que vamos a ver adelante. No debemos nosotros de discriminar o tener prejuicios en base al color de la piel de una persona, la raza, la nacionalidad, si es hombre o mujer, inclusive por su religión, aun si su religión no concuerda con la nuestra.
si su manera de pensar no es igual que la nuestra, si es cristiano, pero no, el Señor no le ha revelado la palabra como la hemos entendido nosotros, y en eso debemos nosotros de discriminar. En Colosenses 3:25 el apóstol Pablo afirma que Dios no practica el favoritismo a la hora de disciplinar, y dice: pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Y esa es la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí? Dios no crea que a uno le va a pasar su falta y a otro sí lo va a castigar. No es como nosotros, que en ocasiones con nuestros propios hijos naturales sí tenemos por ahí al favorito, y a nosotros los castigamos más severamente, y al que es nuestro favorito, cuando comete la misma infracción, no lo castigamos tan severamente como lo hicimos con nosotros. Dios no es así, hermanos. Él no es así. Él también, cuando corrige, disciplina, Él no tiene favoritos. Por esta razón, los cristianos tampoco debemos de practicar el favoritismo o inclinarnos a unos por preferencias personales, sino dar a cada uno lo que es justo y bueno. Jacobo condenó el prejuicio y el trato preferencial, hermanos. La traducción entonces demuestra acertadamente que la fe en Cristo, y no la fe de Cristo, porque si usted ve el texto original, dice la fe de nuestro Señor Jesucristo, y es que realmente no debería ser la fe de nuestro Señor Jesucristo, sino nuestra fe en Cristo, y es que también se puede traducir en o de, y es más exacto que nuestra fe en Cristo y no la fe de Cristo. Lo que se considera es lo que se considera aquí. ¿Por qué? Porque nuestra fe debe ser en Cristo, el glorioso, ¿sí? En contraposición a que sea solamente la fe a Cristo. Es muy diferente. Porque algunas personas dicen: sí, yo creo que hay un Dios, pero le creen a Dios, creen en sus promesas. Eso es muy diferente. Tener nuestra fe en Cristo es muy diferente a que solamente creer que Cristo existe o que hay un Cristo. Por lo tanto, esta expresión es descriptiva. ¿Dónde está mi fe? ¿Está en Cristo? Porque aquí se trata más explícitamente de la creencia total en nuestro Señor Jesucristo, quien Él es la gloria divina encarnada. Y ese es un término, hermanos, conmovedor para Cristo, como la plena manifestación de la presencia y de la majestad divina. En Cristo nosotros vemos la majestad, la gloria divina. En el tiempo judío, cuando los judíos llegaban a contemplar la gloria de Dios o la majestad de Dios, a esto ellos le llamaban la Shekinah o Shekinah, que era la manifestación gloriosa de Dios en el Antiguo Testamento. El adjetivo descriptivo aquí, glorioso, entonces, utilizado en este pasaje, muestra el contraste entre la gloria de nuestro Señor Jesucristo y el oropel de las riquezas materiales. O sea, el brillo que nada más dan las riquezas materiales no se compara con el verdadero oro que es la gloria de Cristo. Entonces, si nuestra fe es en Cristo y reconocemos que Cristo es la divinidad encarnada, o vemos la gloria de Dios en Cristo, nosotros no debemos hacer acepción de personas, si nuestra fe verdaderamente está en Cristo. Los hermanos no deben mirar al prójimo y juzgarle por su apariencia exterior. Por eso Jacobo advierte a sus lectores: no muestren favoritismo,
No miren al rostro, la ropa, riqueza o posición de la persona. No seáis parciales en vuestro juicio. Un juez justo no debe ser influenciado por prejuicios, esperanzas o temores personales, sino solamente por el único deseo de hacer justicia. Y ustedes saben que la figura en las cortes es una mujer que a los extremos tiene una balanza. Pero han notado que la estatua de esa mujer tiene una venda sobre sus ojos, dando a entender que la justicia es ciega, es imparcial. No va a mirar si el acusado o el acusador viene bien vestidos o mal vestidos, si es una persona educada, preparada, intelectual o no. No, la justicia debe ser ciega porque debe impartir justicia de acuerdo a quien tiene verdaderamente la culpa o quien verdaderamente tiene la razón. Entonces nos dice Jacobo, todos los hombres son creados iguales. Nada hemos traído al mundo y definitivamente nada podremos llevarnos el día que partamos de aquí. Ante Dios no podemos jactarnos ni de nuestras posesiones ni de nuestros logros, ya que todo lo que tenemos nos ha sido dado por Él. Eso es parte de nuestra fe en Cristo, hermanos. Si reconocemos que lo que tenemos Él nos lo ha dado, ¿de qué vamos a presumir? ¿De qué nos vamos a jactar? Los logros que usted ha tenido, gracias a Dios. Lo que tiene en casa, gracias a Dios. La salud que tiene, gracias a Dios. La casa donde usted descansa todas las noches, gracias a Dios. El trabajo que tiene, pues gracias a Dios. Entonces, por lo tanto, si nuestra fe está en Cristo, nosotros no podemos hacer, ¿verdad?, jactancia de eso, ni utilizarla para utilizar la parcialidad o el favoritismo en contra de nuestros hermanos o de las visitas. En los próximos versículos de esta sección, Jacobo detalla las razones por las que los cristianos deberíamos de no mostrar favoritismo. Y lo hace. ¿Os habéis convertido en jueces con malos pensamientos? Dice en el versículo 4. Porque Dios mira el corazón, no la apariencia externa del hombre. Dios le ha dado al hombre la ley de amar a su prójimo como a sí mismo, versículo 8. Y finalmente, la misericordia triunfa sobre el juicio, versículo 3, y ahí culminaríamos. Pero antes de brincar, quisiera presentar este ejemplo para que meditemos un momento. En el momento en que nosotros tenemos algún convivio, alguna recepción, recibimos a los siervos de Dios, a los ministros, acostumbramos ponerles una mesa, quizás darles un poco más de atenciones que el resto de la congregación. En ocasiones esto ha sido motivo de que algunos hermanos apliquen este versículo y digan: no hagamos favoritismo, no hagamos acepción de persona. Y la pregunta entonces es: ¿tienen razón los hermanos al presentar este versículo cuando hacemos esa distinción con los siervos de Dios en la mesa? Meditémoslo por un momento. Quizás entre nosotros haya alguien que sí considera que es una distinción inapropiada y que va en contra de Santiago 2:1. Sin embargo, presentar Santiago 2:1 sería sacar el texto de su contexto. Y entonces caemos en malas interpretaciones y en malas aplicaciones. Porque claramente el texto nos dice: si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también un pobre con ropa andrajosa o sucia,
y miras con agrado al que trae ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y le dices al pobre, tú pues, estás pobre, traes ropa andrajosa, ropa sucia, tú ponte de pie, quédate sin sentarte, siéntate aquí abajo de mi estrado. Estaremos haciendo discriminación. Cuando nosotros damos un lugar preferencial a los siervos de Dios, no estamos nosotros mirando su apariencia. No lo hacemos porque miramos que traen un anillo o ropa. Lo hacemos por la investidura que han recibido de parte de Dios. Lo hacemos porque lo que ellos representan y el ministerio que ellos representan, hermanos. Aquí el texto y todo el contexto tiene que ver con hacer acepción de persona o de personas en cuestión de lo externo, de la apariencia, de cómo se ve la persona. Sí caeríamos en ese texto si viniera un grupo de siervos de Dios y entre ellos viene a lo mejor un siervo de Dios que bajó de la sierra mazateca, trae lodo en sus zapatos, porque en la sierra mazateca, quienes han tenido la oportunidad de ir, hay un lodo chicloso, pegajoso, se pega a la ropa, se pega a los zapatos, y a lo mejor el hermano, ropa muy humilde, muy sencilla, y a la hora de sentarlo con los siervos de Dios hacemos distinción de él y lo sentamos aparte, siendo un siervo de Dios también. Entonces sí, ahí sí aplica entonces el texto. Amén. Hermano, dile, ¿usted tiene el micrófono? Siempre tengan el micrófono antes de pedir la palabra. No sé si entra en la investidura, pero yo veo la Biblia y habla del ministerio también. La labor que ellos llevan a cabo es motivo para tratarlos, dice la Escritura, con doblada honra. Dios le pague, me recordó ese texto, sí. Sí, dice que les tengamos en estima por lo que ellos son, no, por lo que ellos representan y por el trabajo que ellos desarrollan, ¿sí? Seguimos hablando acerca de hacer distinción o discriminación entre las personas por su apariencia. Versículo 2 al 4. Por si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y de preciosa ropa, y también entra un pobre con vestidura vil, y tuvieres respeto al que trae la vestidura preciosa, y le dijeres, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dijeres al pobre, tú quédate ahí de pie, o siéntate aquí debajo de mi estrado. ¿No juzgáis en vosotros mismos y venid a ser jueces de pensamientos malos? O sea, sí estamos juzgando, pero ¿estamos juzgando correctamente? No, maliciosamente lo estaríamos haciendo. Sí, hermano, ¿alguien más? Ajá, hermana Flor, micrófono. Hablando de eso, de cómo juzgamos a las personas. En una ocasión el Señor me mostró algo. Cuando mi hijo Moisés estuvo mirando lo de su cerebro, me mandaron a Stanford. En Stanford pues están los mejores doctores, los mejores médicos, neurólogos. Entonces se me hizo algo, el Señor me mostró algo allí de lo que estamos mirando. Entró una persona que le estaba dando a Moisés como como para revisarle que todo estuviera bien en su cerebro, y era un muchacho, un americano, con muy buen parecer, traía buen vestir, vaya, se miraba muy bien. Yo pensaba que era el doctor, el neurólogo. Dije, wow, este es el neurólogo, pues me quedé, pues es el neurólogo, sí, claro, es un americano, ajá. Pues, y no, ¿cuál fue mi sorpresa? Que fue el que les estaba haciendo unos ejercicios para psicomotores, para su cerebro, los ejercicios preliminares, para que todo estuviera bien en su cerebro. Cuando va entrando el doctor, me dijo el muchacho, ahorita viene el doctor. Le dije, entonces usted no es el doctor. Me quedé entre mi mente pensando, bueno, ok, salió. El muchacho, cuando regresó el doctor, que si era el doctor, el neurólogo,
entra un señor con botas, con unos pantalones vaqueros, y casi nada más le faltaba el sombrero. Y el caballo lo dejó afuera. El caballo lo dejó afuera. Y me quedé mirando y le digo, yo dije, ¿este se equivocó de lugar o qué? Y se me queda viendo y me dice, hola, hablo muy bien el español, Dice, pero soy el fulanito, neurólogo, no sé qué tanto. Y yo me quedé, y además hablaba español. y hablaba muy bien el español. Y me le quedo viendo y le digo, ¿usted es el neurólogo? Dice, sí, soy el neurólogo. Sí. Me llamo fulanito así y así y así, moreno. Me quedé, ok, bueno. O sea, Dije, era afroamericano. No, era Moreno. mexicano. Era un mexicano. Era un mexicano, Pero de piel muy morena. pero de piel morenita. Ok. Entonces digo yo, allí es cuando... Sí, es que me confunden cuando luego dicen era moreno. No, se apellidaba Sí, Moreno. es afroamericano, se apellidaba Moreno. Ok. Moreno. Entonces dije yo, pues... Familiar de la hermana. Sí, entonces digo, ahí el Señor sí nos muestra Sí, que... hermana, Y sí. era un neurocirujano. Sí, una persona estudiada, preparada. Sí, hermanos, Dios le pague por su testimonio, compartirnos, porque sí, la vida nos enseña, nos da lecciones que las encontramos también aquí en la Escritura, y no hacer acepción de persona. Imagínense si a ese neurólogo entra a la iglesia y si lo ven ustedes así, pues a lo mejor, no, pues que se quede allá atrás, allá afuera, ¿verdad? Y sin saber que es una personalidad, exacto. Entonces, en la iglesia y en todos nuestros tratos no debemos hacer esa discriminación, esa diferencia, tener ese prejuicio por las cuestiones exteriores, porque como la hermana se dio cuenta que ese era el tremendo médico ahí en el hospital. Bien. Anteriormente Jacobo utilizó este término de la religión, y lo vimos en el capítulo pasado, para referirse a un asunto de la vida cristiana de sus oyentes. Ahora aquí presenta la palabra sinagoga, solo la tenemos nosotros traducida al español como congregación, pero realmente en el original dice la sinagoga. ¿Por qué? Porque a los quienes está hablando principalmente eran judíos convertidos al cristianismo, y ellos iban a entender correctamente que la palabra sinagoga proviene de esa palabra hebrea antigua de reunirnos o de salir a reunirnos. Lo que ahora conocemos como eclesia o iglesia es la reunión de los santos, la congregación. Entonces él utiliza esta palabra para decir que aquí voy a tratar un asunto perteneciente a la iglesia, a lo que pasa en la iglesia. Eso estaba sucediendo, hermanos, en la iglesia del primer siglo. Por eso lo está tratando. No es asuntos como la experiencia de nuestra hermana fuera en un hospital, sino cosas que estaban pasando dentro de la iglesia, y que el siervo de Dios Jacobo dice que deben de dejar de pasar estas cosas en el culto o en la reunión de los santos. Así que si un hombre dice vestido elegantemente, esa sería la reunión del anillo y de la ropa espléndida, elegantemente entra a la iglesia, pues nos va a dar la impresión de que esta persona es importante, quizás tenga dinero, es exitosa, y no sabemos si todo lo puso en la tarjeta de crédito, y nos llevamos el tremendo chasco, ¿verdad? De quien creemos que es alguien, a veces no lo es. Y quien creemos que por su apariencia no vale nada, no es nada, nos llevamos la sorpresa de que esa es una eminencia. Sí, así es que usted y yo no podemos hacer esa distinción solamente por lo que vemos, por la primera impresión. Si alguien entra a la iglesia y le juzgas, piensas que es un hombre favorecido, ¿verdad? Porque eso es lo que pensamos. Este es un hombre favorecido por Dios. Dios le ha dado negocios, empresas. Serás tentado a ponerlo en un buen lugar. Mientras tanto, si entra un hombre de ropa sencilla, sin elegancia, y lo menosprecias porque es pobre, dejándolo de pie o sentándolo en un lugar menos favorecido, estás discriminando entre los dos hombres solo por su apariencia.
Observamos entonces que la reacción inmediata de los miembros de la iglesia es la de mostrar diferencia. Esto es lo que estaba pasando. Mostraban los cristianos del primer siglo esa diferencia entre un rico y le ofrecían un buen asiento. En la sinagoga local, en los tiempos del Señor Jesús, ustedes saben que eso pasaba. Eso pasaba. En casa les recomiendo que lean Mateo 23:6 o Marcos 12:39 o Lucas, donde estas personas, los escribas, los fariseos, que se vestían unas túnicas especiales de colores especiales, y nadie podía utilizar el color de ropa de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Nadie debería ponerse las túnicas que ellos ponían para ser distinguidos por la gente en las plazas, en la calle, que se les diera su reverencia. Y en la sinagoga ellos escogían los mejores lugares. ¿Sí? No de que esté mal sentarse al frente, es bueno sentarnos hasta el frente, pero no, había un lugar especial, reservado, así como en alto, ¿no? Como aquí. Y ellos escogían esos lugares, añoraban, deseaban, se peleaban por esos lugares. No se les había asignado a ellos esos lugares, sino ellos solitos se los asignaban a sí mismos. Y entonces de esto es lo que el Señor Jesús está haciendo referencia en esos versículos. Aún peor, ¿no? Si vemos a alguien humilde, sencillo, y dice: siéntate al estrado de mis pies. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una humillación. Y una doble humillación, porque al rico, lo que estaba pasando según Jacobo, es que al rico, ¿dónde lo sentaban? Las mejores sillas. Y si teníamos, por ejemplo, sillas cómodas como estas rojas, pero allá atrás ya no alcanzaron, y pues había sillas más sencillitas, o de palma, o de palitos, pues al rico lo sentábamos y quitábamos a alguien de aquí, ¿no? Que se siente, el rico. Y llega alguien muy sencillo, no, pues en las sillas de palito, en las de palma. Aún peor, al pobre lo dejaban de pie. No hay lugar para ti. Esa es la primera humillación: no hay lugar para ti, quédate de pie. La segunda humillación: ¿te quieres sentar? Siéntate aquí al estrado de mis pies. No, están marcando aquí una rotunda, una tremenda humillación solo por la apariencia. Entonces la pregunta es que Jacobo hace, y empieza a hacer una serie de preguntas, como también veremos que cada una de esas preguntas deben de tener su respuesta. Y esas preguntas no es porque buscan una respuesta, son preguntas retóricas que conocemos nosotros ya la respuesta, solamente es para hacernos pensar, ¿sí? Como decir, ¿qué no saben que a los niños, ¿no? ¿Qué no sabes, hijo, que el desayunar es bueno para tu salud? Pues ya lo sabe, pero es una pregunta retórica para hacerle recordar que eso es importante. Una de las preguntas retóricas es: ¿no habéis discriminado entre vosotros mismos? O sea, Jacobo les está diciendo directamente: ustedes están discriminando, ustedes están practicando el favoritismo. Se están ustedes convirtiendo, dice, en jueces. ¿No juzgáis entre vosotros mismos y venís a ser jueces de pensamientos malos? Esa es una pregunta retórica. Ustedes se juzgan entre ustedes. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué toman el lugar de juez y de pilón un juez malo? Dice, porque no son pensamientos buenos, no son decisiones buenas las que ustedes hacen. Están mal, no está correcto lo que están ustedes haciendo. Porque en vez de honrar a Jesucristo, brindan su respeto a un rico y desprecian a un pobre. En vez de aceptar a la gente en base a la fe en Cristo, demuestran un favoritismo que se basa en la apariencia y en la posición social. Jacobo no se está refiriendo aquí a jueces oficialmente designados, sino a miembros de la iglesia, miembros de la congregación, que deberían
ser imparciales con la gente y no discriminar. Y este no es un pecado insignificante que debe de pasar por alto, es algo en serio. Lo que está en juego, hermanos, dice Jacobo, es que no se puede hacer justicia porque los corazones de los creyentes están llenos de malos pensamientos. En el contexto de la fe cristiana, la práctica de la discriminación es exactamente lo opuesto a amar al prójimo como a uno mismo. Si esto está sucediendo en nuestra congregación, o simplemente pudiera suceder, lo importante es que los creyentes en Cristo deben apartarse del pecado de la discriminación en su totalidad. En resumen de esto, Jacobo dice: no muestres favoritismo. Pero antes de seguir adelante, solamente mostramos favoritismo por la apariencia, si viene bien vestido o si viene mal vestido. No, a veces hacemos diferencia o presentamos favoritismo porque creemos que algo podemos recibir de el que va a recibir el favor. ¿Sí? Si en la iglesia hay un hermano adinerado, con recursos, y se muestra de mi parte una inclinación, un favoritismo hacia él, se le dan ministerios que vemos que todavía no tiene la capacidad para tenerlos, o de parte de Dios no tiene las cualidades, el don, pero insiste el pastor en dárselo, se lo está dando. ¿Por qué? Porque puede recibir un beneficio económico, y eso también es de juzgar, eso también es pecado. Entonces, no solamente podemos hacer discriminación por la apariencia de las personas y les damos el mejor lugar, sino a ver qué puedo recibir yo de esa persona. Entonces, cuidado, hermano, en hacerle favor solamente a los hermanos que te pueden pagar el favor o te pueden contribuir con un favor similar o mejor. Debemos hacer un favor a todos nuestros hermanos, no lo puedan pagar o no. Inclusive si no nos lo pueden pagar o no lo pueden corresponder, mejor todavía hacerle un favor a ese hermano, porque entonces ¿de quién recibiremos la recompensa? Del Señor, sí. Y eso es lo que el Señor Jesús dijo: pues no hacen así los gentiles, que aman a quienes los aman, pero desprecian a quien los desprecia. Mas yo les digo que amen a sus enemigos y oren por ellos. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Amén. El tema de la acepción de personas, cuando mi personalidad no encaja con la personalidad del hermano, puedo caer en ese punto de la discriminación. Bueno, pues trato de evitarlo, de relacionarme con él, porque siento que no voy a poder o va a haber bien, creo que es una buena pregunta. Tenemos que entender una cosa que no creo que sería hacer favoritismo, y es que naturalmente somos inclinados a llevarnos más con las personas que son afines a nosotros o parecidos a nosotros. Entonces, en su caso, hermano Odilio, yo primero me pondría a analizar. Por ejemplo, trato de ser agradable a su persona, y noto que su personalidad y mi personalidad no van de la mano, chocan. Entonces, lo primero que yo analizaría mi personalidad. ¿Por qué mi personalidad está chocando con la de usted y no me puedo llevar con usted? Si alcanzo a ver que la personalidad de usted es la personalidad correcta, porque usted es amable, amigable, saluda a todo el mundo, se lleva bien con todos, pero yo no. Yo sí marco una línea tajante entre a quién saludo y a quién no saludo. Entonces
yo necesito ver que yo debo cambiar mi actitud, mi personalidad y parecerme a la de usted, porque a lo mejor por eso hay ese rechazo. La otra consideración es de que, ok, me gusta llevarme con este hermano y con aquel hermano. ¿Por qué motivo? ¿Cuáles son las cualidades de ese hermano y de esa hermana? Si sus cualidades no son las que favorece la Escritura, si sus cualidades son el chisme, los comentarios negativos, si su estilo de vida es la murmuración y esto y lo otro, y me encanta llevarme con esa persona, ¿no? Y los sábados nos hacemos hasta carne asada y pasamos tiempo y vamos al parque juntos y viajamos juntos y todo, tiempo para analizar. ¿Por qué soy muy afín a ese hermano y no me llevo, por ejemplo, con otros hermanos? Porque a lo mejor los otros hermanos no te van a permitir ese comportamiento. Los otros hermanos te van a parar y te van a decir, hermano, eso no es un comportamiento de un cristiano, eso no son actitudes de una cristiana. Entonces analicemos nuestras relaciones interpersonales sobre ese terreno también. ¿Por qué es que me llevo tanto con el hermano X? ¿Y por qué no me puedo llevar tanto con este hermano? Si es porque yo cargo todavía malos hábitos y este hermano me los permite, pero este hermano no. Porque también nosotros hacemos diferencia. Yo creo que también podemos ser selectivos en nuestros amigos. Todos somos hermanos en Cristo en este lugar, pero algunos han crecido más que otros. Otros han entendido las Escrituras y han hecho cambios en sus vidas de una manera positiva, y otros todavía se han quedado muy estancados. Entonces, no sienta usted, no piense usted que algunos están discriminando con usted, sino simplemente no lo dejan entrar al círculo de los hermanos que llevan un estilo de vida más apegado a las Escrituras, que tratan de honrar al Señor y de tener menos defectos de murmuración, de crítica y de señalamiento. Y usted no entra a ese grupo tan fácil, pero por esa condición. Entonces, analicémonos también esa parte. ¿Por qué no puedo ser amigo de este hermano? ¿Por qué no me he podido ganar a este hermano? ¿Soy yo el problema? ¿O es él el problema? Y seamos justos y honestos. ¿Quién es nuestro espejo para vernos? La palabra de Dios. Júzguese usted a la luz de las Escrituras si todavía viene usted arrastrando esos malos hábitos y por eso no entra a un grupo diferente. Y me dice, ay hermano, no me invitaron acá a este convivio. Pues hermano, sí quisiéramos invitarte, pero cuando te hemos invitado llegas a murmurar, a criticar y te quejas de todo y hablas de todo mundo, y pues aquí no hacemos esto. ¿Sí? Analicemos eso a la luz de las Escrituras y que Dios nos dé entendimiento en todo. Amén. La palabra de Dios es para todos.